¿Conoces la feria tecnológica más importante del mundo? Bienvenido a otro video en el canal, donde te contamos todo sobre tecnología, inteligencia artificial y robótica. En este video vamos a explicarte qué es la feria CES y algunos de sus mejores inventos de los últimos años. Las siglas del CES provienen de Consumer Electronics Show, que en español sería Feria de Consumo Electrónico. Se trata de una de las ferias tecnológicas más importantes del mundo y se celebra todos los años en Las Vegas, Estados Unidos. La feria reúne a fabricantes, distribuidores y minoristas de todo el mundo para que puedan mostrar sus últimos productos y tecnologías. La feria siempre tiene lugar durante el mes de enero y dura varios días. Está organizada por la Asociación del Consumidor Tecnológico y se celebra desde 1967. Se trata de una feria de carácter privado, pero está abierta a los profesionales del sector y prensa especializada. Cada año se presentan novedades en electrónica de consumo, dispositivos móviles, tecnología en vehículos, drones, inteligencia artificial, realidad virtual y aumentada, entre otros temas. Esta feria es considerada una de las principales ferias de tecnología a nivel mundial y suele ser el escenario para el lanzamiento de nuevos productos y tecnologías. La edición de 2023 coincidió con el 56 aniversario de la feria y tuvo lugar a principios de enero, volviendo a ser 100% presencial. Esta última feria tuvo más de 3.200 expositores de 173 países que presentaron sus innovaciones a los asistentes. La temática de este año fueron los desarrolladores centrados en las soluciones para ayudar a combatir problemas en el mundo a través del uso de la tecnología. Se presentaron varios tipos de propuestas que solucionaban distintas problemáticas, desde sostenibilidad hasta soluciones con la ayuda de robots. Otro de los protagonistas de la edición de 2023 fue el metaverso, con inventos como auriculares que tienen aromas y ayudan a una mayor inmersión en el mundo virtual. También se vieron muchos aparatos de tipo wearable, es decir, que se pueden vestir, como en el caso del Cray X, un wearable robótico fabricado por la empresa alemana Bionic. Este dispositivo sustituye al típico cinturón de velcro que se suele usar en almacenes y bodegas para que las personas se protejan al levantar objetos pesados. El exoesqueleto está pensado no solo para dar un impulso adicional a las personas que lo utilizan, sino también para ayudarle a reducir la fatiga y las lesiones. Ahora llega la parte que probablemente estaba esperando. ¿Cuáles han sido los inventos más interesantes de la edición de 2023? Vamos a ello, aunque antes te recordamos que no se te olvide darle like a este video y compartirlo con tu amigo friki de la tecnología. Entre los inventos más interesantes de esta edición se encuentran One Third, diseñado por el emprendedor Marco Snickers, un invento que mide la madurez de los aguacates. Te permite saber si está listo para comer o no en una pantalla. Esto es muy útil para evitar el desperdicio de alimentos y, según Snickers, también funciona para otras frutas y verduras. U-Scan, creado por la empresa Withings, es un medidor de niveles de orina. Sirve para poder obtener un análisis preciso sobre el estado de salud de la persona cada vez que visita el baño y que se coloca en el interior del váter. La información recabada es enviada a la aplicación del aparato para que el usuario pueda consultarla. La máscara que absorbe el sonido, presentada por SkyTeeth, es un dispositivo que ofrece hacer llamadas sin que te escuchen o también puede ser utilizada por gamers a los que les guste gritar durante sus partidas. La impresora de tatuajes en tiempo real, creada por Prinker. Es un aparato que se sincroniza con el móvil y puedes seleccionar un diseño, el tamaño e incluso el color del tatuaje antes de poder imprimirlo sobre tu cuerpo. Claramente se trata de un tatuaje temporal, así que los tatuadores pueden respirar tranquilos que de momento siguen teniendo trabajo. El aparato también es capaz de imprimir sobre el pelo y cuesta $200, mientras que la tinta cuesta $100 cada repuesto. Luces navideñas inteligentes. La empresa Twinkly ha inventado unas luces capaces de proyectar imágenes en las mismas. Funcionan a través de una aplicación y se pueden programar animaciones y patrones. Se vende por series y una unidad cuesta $70. Shark X, creado por Cooler Master, es un gabinete en forma de tiburón mecánico diseñado para ser utilizado por gamers. Fufuli, creada por la empresa Fukai Engineering, es una almohada contra la ansiedad. El usuario solo tiene que abrazarla y sincronizar su respiración con los pulsos del dispositivo hasta verse relajado. Handy, diseñado por Sweet Tech, es denominado el masturbador del futuro. Está diseñado para hombres y se controla mediante una app. Desde esta se puede controlar sus movimientos. Este juguete tiene un valor de $200. LG Signature OLED M.
Es la primera televisión inalámbrica creada por la empresa LG y cuenta con 97 pulgadas y una resolución de 4K, aunque hay que admitir que tiene truco, ya que el televisor tiene que ir conectado a la luz, aunque no necesita conectar el cable HDMI ni el de la antena, ya que dispone de una cajita receptor inalámbrica llamada Zero Connect, que debe estar a un máximo de 10 metros de distancia del televisor. Heated es un gadget que se conecta al móvil y ayuda a disminuir el picor y la hinchazón de las picaduras de insectos mediante el uso del calor. Style Shoe Care, creado por LG. Es un zapatero que se conecta al móvil y aspira la humedad, eliminando los malos olores de los zapatos mediante una tecnología a base de vapor. Es capaz de refrescar hasta 4 pares de zapatos al mismo tiempo en 37 minutos aproximadamente. El cinturón que previene caídas sirve para prevenir fracturas muy específicas, las del fémur, ya que estas caídas son muy peligrosas, y con la ayuda de este invento se activa de forma automática un airbag que amortigua el impacto y también manda un mensaje de alerta a familiares, un gran invento para las personas mayores que viven solas. El casco que analiza tu actividad cerebral. Se trata de un casco que escanea las ondas cerebrales gracias a un software que está basado en inteligencia artificial. En minutos consigue detectar cualquier deterioro cognitivo leve, demencia o si la persona que lo ha utilizado podría sufrir depresión. El escáner de pies. Diseñado por la empresa Alia Technologies, escanea tu pie y genera una representación 3D de este. El dispositivo antirrobos para ordenador. Creado por LabLock. Es un aparato que deja el ordenador fijado a una mesa para prevenir su robo, y para desbloquearlo de la mesa se tiene que introducir un código en el aparato. No cabe duda de que los inventos de las ediciones del CES nos sorprenden más y más en cada edición. Sí que es verdad que muchos resuelven problemas reales, mientras que otros son más caprichos que otra cosa. Antes de irnos, queremos saber cuál ha sido tu invento favorito de los que hemos enseñado en este video. Así que deja en los comentarios el que te haya parecido más interesante o el que te comprarías. Nos vemos en el próximo video.